Amén. Que Dios le bendiga esta noche. Continuamos con el estudio. Ya ha sido un poco de tiempo. No me gustó que nosotros faltaba como 2 semanas de dar parte de estudio, pero hubo un culto especial en la iglesia y pues ya estamos de vuelta con el estudio. Si se acuerda, estamos hablando de los ministerios en el cuerpo de Cristo. Y en la semana pasada, o unas semanas pasadas, el primer parte de este estudio, hablamos de que solo somos un cuerpo, del orden de Dios, de que Él establece un orden en su iglesia. Y en esta noche queremos hablar en particular sobre ese orden y los dones que Dios o el equipo que Dios nos da para cumplir con esas llamadas. Acuerda que comenzando uno comienza como un niño, llega a ser un discípulo y en todo ese tiempo van preparándose para un ministerio. Poco a poco Dios está entrenando a la gente para su ministerio. Él le da un poquito de autoridad y luego, si uno es fiel, un poco más. Y así va aumentando. Dios no le tira a uno a lo profundo sin que lo prepara primero. Entonces, le hablamos de los ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También hay otros ministerios en el cuerpo, pero estos son como estos 5 ministerios son como la cabeza o el liderazgo de la iglesia. Los otros ministerios son importantes, pero caen debajo de eso, como ministerio de alabanza o ministerio de dar, ministerio ayuda, hay muchos otros ministerios, pero será como, esta es una posición como un apóstol, es una posición de que uno está estableciendo obras. Quizá pasó por otras cosas y otras llamadas en el llamamiento, amén, y iba creciendo en su llamada hasta que recibió esa promoción a ser con el ministerio de apóstol. Con todos nosotros hay que entender que hay que crecer en esto. Y Dios es que da promoción, así dice la palabra. El apóstol es como un arquitecto. Él hace los planes para la iglesia. Él está encargado de como gobernar, administrar, establecer, como un supervisor. Él es el que nombra liderazgo en la iglesia. Mejor dicho, que el apóstol es que tiene la visión de establecer una iglesia, un cuerpo en Cristo, pero tiene no solo la visión, sino tiene la autoridad de la habilidad de desarrollarlo, los talentos de desarrollarlo. No todos tienen eso, son personas que tienen la manera de superar a los demás. Tienen la manera de animar a la gente, de poner las cosas en orden. Son líderes. Y uno se nota inmediatamente que esta persona tiene el don de ser un líder. Y que hay personas que siguen y hay personas que son líderes. Se nota que tiene el talento, el carisma, tiene la habilidad para hacerlo. En las manos de alguien que no sirve a Dios, esa posición o un llamado así es peligroso porque tiene, pensamos en los políticos. Hay políticos que tienen la manera de motivar a la gente a hacer algo, a lo bueno o a lo malo. Pero es que tiene un carisma especial para estar como sobre la gente en esa posición. El apóstol tiene lo mismo. El apóstol tiene la habilidad de reunir la gente, de ver quién tiene cuál talento, cuál tiene qué llamada, qué don. Él empieza a organizar una iglesia, un cuerpo,
y se siente poner este como pastor y este va a hacer esto y el otro. Y él tiene la manera de manejar eso como el arquitecto, porque Dios le da la sabiduría a entender estas cosas. Profetas son mensajeros que comunican las direcciones de Dios, le da visión al pueblo y a veces corrige los errores del pueblo. Dios lo pone para dar dirección en la iglesia. Cuando uno no sabe a dónde debemos ir o qué debemos hacer o cuál es la visión de Dios, ahí vienen las profetas y le hablan de parte de Dios para dar dirección. Podemos ver eso en la Biblia cuántas veces, como los reyes de Israel que llamaban a las profetas. Hasta Nabucodonosor llamó a los sabios y le llamaba para que le adivinaba y le decía. Bueno, los profetas de Dios no son adivinadores, no esperan que un espíritu le habla o ellos esperan que Dios le habla. Y entonces ellos dicen lo que dice Dios o debe hacer eso. Hay los que caen problemas cuando quieren controlar, cuando no son entregados completamente al Señor, que entra el orgullo, lo que sea, puede ser que abre una puerta a un espíritu falso. Por eso el Señor dice que el espíritu de los profetas son sujetos a los profetas. En otra palabra, una profeta se puede discernir más rápido si uno está moviendo el espíritu de Dios o en otro espíritu. Cuando hay una profecía, profetas que están presentes, se puede discernir si esto viene de Dios o no viene de Dios. Me acuerdo una vez yo estaba en un lugar donde alguien salió profetizando y muchas palabras sonaban bien, porque acuérdate que el diablo nos ha oído profetizar y la gente también la ha oído a personas profetizar. Entonces se puede repetir unas cuantas cosas que suene igual para engañar a cualquiera. Pero llegó en medio de esta supuestamente profecía del Señor. Supuestamente Dios estaba diciendo, no temas, yo sé que tienen temores, a veces también yo temo. Y a decir eso, inmediatamente yo sabía, esto no es una palabra de Dios, porque Dios no tema a nada, ni a nadie. Dios no tiene temor. Esto no es de Dios. Esa profecía obviamente era una profecía de la carne. Hay profecías que son en la carne, uno tratando de decir algo que no dijo Dios, pero quizás lo hacen porque piensa que es algo que debe decir Dios. Están hablando de parte de Dios. Hay otros que tienen un espíritu falso y es un espíritu falso profetizando. Y he oído los dos. Por eso, y a veces el pueblo que son más bebés, jóvenes que no saben bien, se puede ser engañado fácilmente. Así es como se levantó varios ministerios y cultos, como, o sea, cultos, cosas falsas. El movimiento de Mita, allá en Puerto Rico. Si yo le digo que comenzaron como pentecostales llenos del Espíritu, hasta que uno se fue, la mitad se fue, y en ayuno oración, supuestamente aquí viene el Espíritu a hablarla, que ella era perfecta, que ella era esto y el otro, que Dios le escogió a ella, le dio una revelación como vino Cristo en la carne también, la venida del Espíritu Santo iba a tomar carne también, y que ella era la encarnación del Espíritu Santo. Y se engañó mucha gente que no sabía bien la palabra de Dios cuando ella vino siendo supuestamente muy espiritual, ayunaba por 30 días o más y la gente muy impresionada con su espiritualismo, ¿verdad? Entonces cuando ella dijo que era la encarnación del Espíritu Santo y hacía milagros, hacía cosas, la gente fue engañada a creer, bueno, no sabiendo la palabra, tiene que ser que sí. Y ahí se fue. En vez de seguir al Señor, se fue por un rumbo falso. Y yo puedo mencionar de muchos ministerios así. Por eso es importante el ministerio del profeta en medio del cuerpo de Cristo. Muchos, como tienen temor,
tienen temor de la profecía, prefieren cerrar y menospreciar y apagar el Espíritu Santo para que no profetiza, en vez de que sea que lo profetiza algo falso. Déjame decirle algo. Por eso Dios deposita en el cuerpo de Cristo más de una persona que tiene don de profecía o que tiene ministerio, que es aún más profundo, un ministerio de profeta. Lo tiene allá o debe tener la iglesia más de una. Y así los profetas se juzgan si esto es de Dios o no es de Dios. Es un balance para saber qué es qué, para que no caemos en error. Pero no veo, a muchas iglesias hoy en día no se nota que están hablando nada sobre la profecía, muy pocos profetizando. Se nota que a veces sale uno después de alabar, después de gritar, después de dar unos cuantos aleluyas y brincoteos y lo que sea, y se anima mucho, se exige mucho, sale uno, así dice el Señor, y repita muchas cosas y dice cosas, y uno se puede percibir rápidamente que es más la carne con toda esa adrenalina hablando, que es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, no creo que si uno está profetizando por el medio del Espíritu, que el Espíritu Santo va a seguir repitiéndose una y otra vez, y cada dos palabras diciendo, Santo, gloria a Dios, aleluya. Dios, si Él va a hablar, le va a hablar claramente, directamente a la persona, le va a hablar a algo que uno se puede entender. Y con Dios uno se siente la autoridad de la presencia de Dios. No te puedo decir cómo, pero he oído profecías que tiene cosas buenas y quizá, y tiene algo conforme a la palabra, y tú dices, bueno, no está contra la palabra. Sí menciona un versículo la palabra, se parece sana, pero como falta esa unción y esa autoridad. Pero cuando el Espíritu de Dios habla en verdad a través de uno, uno se siente hasta los huesos, se siente. Como se siente la presencia de Dios ahí. Se siente la autoridad, se siente como la santidad, se siente humillarse, se siente como callar la boca y escuchar. Se nota eso cuando estamos viendo la alabanza y todo, de repente el Espíritu de Dios va a hablar. Inmediatamente, sin nadie decir algo, todo se va calladito. Y es cuando Dios habla. Es porque es la presencia de Dios que baja y empieza a mover, y uno se siente, aún uno que no profetiza, se siente, Dios va a hablarnos. Se siente esa presencia. Amén. Y habla con autoridad, habla con amor, a veces regaña, pero regaña y corrige con el propósito de amor, el propósito para ayudarnos. No viene para mandar personas al infierno ni maldecir a nadie. Dios no maldiga a la gente. Y así que acuérdate que la descripción de profecía es para edificar. Dios le llama a la gente a profetizar para edificar el cuerpo de Cristo, no para condenar, no para hablar muerte, pero para hablar vida y edificar. Amén. Y a veces corregir en amor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ministerio de evangelistas. Esos son los que van reclutando a la gente, buscando a la gente. Son pescadores de hombres. Van pescando. Y muchas veces se ve que en su ministerio Dios le da unas habilidades milagrosas de sanidades o de milagros. Porque como Jesús, la gente venía a oír a Jesús. No porque oyeron, ahí va uno que habla cosas profundas del reino de Dios. Que eso era verdad, y a lo mejor algunos, pocos, pero la mayoría se fueron para ver los milagros, para recibir una sanidad, fueron por el show,
para ver lo que van a recibir, ¿verdad? Hasta él decía, ustedes están siguiéndome por el pan y peces. Él sabía que ellos estaban siguiendo, pero por lo menos ellos vinieron para ver algo, pero ya que recibieron su pan, su pez o las sanidades hechas en frente de sus ojos, también estaba ahí escuchando lo que él decía. Esos milagros, sanidades, atrajeron las personas, pero lo que él quería depositar no era solo un milagro, era la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que salva al alma, lo que transforma al alma. Entonces, evangelistas a veces tienen muchos dones de milagros y cosas así para atraer a la gente, para que ellos escuchen la plan de salvación y puedan ser salvos. Amén. Los pastores tienen la habilidad de velar, como un papá, velando, cuidando, criando la familia. Sirven, no son servidos, sirven al pueblo. El buen pastor da su vida para las ovejas. Se gasta él mismo para las ovejas. Así que si alguien piensa que es para ser rico o ponerse como en control de los demás, usted está buscando un trabajo que no le conviene, porque el pastor verdadero es uno que piensa en él a lo último y siempre está dando y poniendo al rebaño primero. Y los maestros son los que instruyen a la persona, instruye a las ovejas, ayuda a discipular a las ovejas, le da instrucciones. Puede ser que unos ministerios son más que uno, sí, claro que sí, Cristo hizo todo. Por ejemplo, uno puede tener una llamada profética, pero como en mi caso, pero entonces por una razón u otra, Dios tenía necesidad de alguien que podía pastorear por un rato. Conozco muchos pastores que son profetas. Hay otros que son pastores, pero tienen el corazón como evangelista también y está haciendo los dos trabajos. Hay otros que son pastores que cuidan el rebaño, pero el don que tiene es de enseñanza, son maestros, ¿verdad? Entonces a veces uno puede tener más de una llamada. Uno es la llamada principal y los otros son llamadas secundarias, como cuando uno le va al colegio, se tiene su primer, como una maestría, ¿verdad? Y luego como una segunda, hay unos que dicen, tengo esto en esto y luego tengo el otro. Tiene varios títulos. Pues así pasa en el cuerpo de Cristo también, por la necesidad, porque los obreros son pocos. Así que a veces Dios nos tiene haciendo doble o triple. En mi caso, cuádruple, tranda, porque voy como evangelista a la prisión y enseño como maestra y soy pastora, pero también mi primera llamada es a la llamada profética. Hay que cambiar sombreros, amén. Pero le digo una cosa, yo no soy nuevo en las cosas de Dios, ya llevo 50 años en el Señor. ¿Ve? Entonces, no es que Dios le da todo así a la vez. No es que a comenzar te va a tirar todo. Él va poniéndote más y más, que usted ha sido fiel en lo poco, te dará más. Así dice la palabra. Esos son los ministerios principales. Pero también tenemos que hablar que hay ministerios que personas nacen con habilidades de cantar, de tocar, de escribir, muchas diferentes cosas que bendice tanto al pueblo. No hay una cosa como para mí, la música a veces se lleva al pueblo de Dios hasta el mismo trono, presencia de Dios. Y eso es un ministerio muy obvio porque hasta en el pueblo judío, los levitas tenían diferentes posiciones y unos estaban encargados de solo de la alabanza y otros solo del sacrificio y otros de los instrumentos del templo. Entonces podemos entender que en el cuerpo de Cristo estos diferentes ministerios todos tienen su propósito. Los que tienen dones con los niños, no todo el mundo tiene la paciencia y la imaginación para
alcanzar un niño, agarrar su atención y mantener esa atención. Hay unos que tienen dones tremendos. Hay otros que tienen dones de ayudar a la gente. Va y ayuda, no sé en cómo, pero va y saben cómo qué hacer o trae algo que ellos necesitan. Hay otros que tienen dones de cuidar a la gente, de atenderlo, de cocinar, de limpiar, de llevarlo a su cita. Hay muchas ayudas que son necesarias en el cuerpo de Cristo, porque solo un pastor no puede hacer todo. Por eso Dios tiene todas estas posiciones para que se llena. Alguien tiene que limpiar la iglesia, amén. Alguien tiene alguien tiene que estar encargado quizás de dar la finanza para todo esto. Hay personas que Dios los bendice económicamente, bendice sus negocios y cosas, con el propósito que ellos van a ser el instrumento con ese ministerio de dar para apoyar a los misioneros, a los pastores, a los evangelistas. Y su don es dar. Qué cosa, ¿verdad? Todos nosotros queremos ese don, ¿verdad? Tener mucho para que podamos dar. Pero algunos tienen un talento de todo lo que ellos tratan de hacer se sale en oro, que sale bien. Dios no le da ese dinero así a todos porque mucha gente será dañado por tener eso en la mano y le cambia su corazón completamente. El amor del dinero es el comienzo de toda maldad. Así que él no puede confiar eso en toda la gente. Él le da eso a las personas que no son influenciados mucho si lo tiene o no lo tiene. Saben cómo controlar eso, saben cómo vivir una vida sin que se pone altivo porque tiene mucho dinero. Es un don especial. Hay personas que tienen dones para ser misioneros, que están dispuestos a cambiar su idioma y su cultura, y ir a lugares lejanos y a no ver sus familias y vivir en pobreza o hasta dar su vida. Hay personas que tienen el don de ser un mártir. Yo no tengo eso, no creo, no espero, pero hay personas que Dios lo prepara para eso, para dar su vida para Cristo. Todos estos dones se necesitan en la iglesia de Dios. Hay otros que tienen un don de intercesión y le encanta orar y pueden orar por horas y oren en lenguas y oren con el conocimiento y le encanta orar por todo. No, todos nosotros oramos, pero es que ellos tienen algo más especial. Se necesita eso porque esos son los que están vigilando y guardando todos nosotros que estamos saliendo haciendo. A veces uno necesita a alguien que te cubre con oración mientras que tú estás andando, porque no se puede cerrar los ojos y estar en oración y llegar a hacer lo que tienes que hacer. Así que hay que tener el respaldo de la gente que están orando. Hay otros que tienen dones para librar al pueblo, dones de liberación o ministerio de liberación. Tienen dones especiales que le ayudan a echar demonios afuera, ver demonios, traer liberación. Son como expertos en la guerra espiritual por los dones que Dios le da. Y también tiene un carácter fuerte, tiene carácter de guerrero, no son temerosos, son valientes, son los soldados que nos están protegiendo mientras que los demás están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Tiene que ver que hay otros dones, otros talentos, otros ministerios también en el cuerpo de Cristo, pero hemos tocado muchos. ¿Cuál es el tuyo? Me va a decir, ¿y cuál es la mía? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la mía? Bueno. Lo vamos a hablar en el siguiente programa sobre estos diferentes dones para ver si tú reconoces si eso está influyendo en tu vida o no, o está empezando a subir. Lo vamos a mirar las cosas en el carácter. Por ejemplo, si uno tiene temor, una persona reservada, que no le gusta hablar en frente de la gente, no le gusta estar de frente de la gente. Es una persona que su carácter es ser un seguidor. No creo que tendrá llamada a ser pastor.
tendrá quizá otro ministerio, quizá de intercesión. Si tiene dones de música, quizá de alabanza. Dios deposita en cada persona cosas, talentos naturales, cosas de su carácter, de experiencia, y luego los dones espirituales. Va preparando a esa persona para que cupe en el lugar que Él quiere, que ellos se cupen. Entonces, se puede notar por su carácter, por las cosas, la manera que tú eres y todo, se puede ver un poquito, pero al mismo tiempo los dones que uno recibe también indica cuál es su ministerio. Así que si usted tiene llamado y se siente que tiene esa habilidad de ser líder, usted naturalmente cuando hay problema o algo, la gente te mira a ti para como tú puedes poner esto en orden. Más probable tienes llamado de liderazgo, puede ser de apóstol o de pastor. Tienes el don de ser líder y guiar a la gente. Hay otra persona que son callados, no son líderes, pero usted siempre lo encuentra trabajando, haciendo algo. No tiene que estar enfrente de todo, no tiene que estar mandando, no tiene que estar en control, pero ahí están trabajando, le cuentan cuando tú lo pides, no lo pides, ahí están ellos haciendo, sabe lo que hay que hacer y se mete a hacerlo. Esos son que tienen dones de ayuda. Ve que uno se puede empezar a mirar y ver los talentos que tiene la gente. Amén. Así que en el próximo programa vamos a estar hablando un poquito más sobre este tema porque cada uno de nosotros queremos saber cuál es la llamada de Dios en nuestra vida. Amén. Hasta el siguiente clase. Amén.